Bueno, jueves en la mañana, así es como se ve. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Villada. Bienvenidos a una nueva práctica de escucha de español. Este video está enfocado en estudiantes intermedios avanzados. El vocabulario o las frases que requieran más atención van a aparecer a lo largo del video en letreros. Por favor, no olviden suscribirse si quieren acceder a clases y prácticas de escucha para todos los niveles. Continuando con mi serie para practicar la escucha, aprender cultura y compartir con ustedes mis experiencias mientras estuve un año lejos de casa, esta vez es el turno de hablar de Salamanca, la capital de la lengua española. Pero, ¿por qué decimos eso? Empecemos desde el principio. En enero del 2023, mi esposo y yo nos mudamos a Salamanca, una ciudad hermosa ubicada al oeste de España, muy cerquita de la frontera con Portugal, a 2 horas y media de Madrid en carro. La verdad es que nunca había escuchado mucho de ella, pero una de mis estudiantes me contó que había estado allí y que le había encantado, así que decidimos ir allí como segundo destino de nuestra aventura europea. Oh my God. Ya habíamos visitado la ciudad por un día antes de tomar nuestra decisión, por lo que sabíamos exactamente que era el lugar perfecto para pasar los siguientes 2 meses. Bueno, ahora sí les presento el apartamento. Sí, esta es la entrada. Aquí ponemos los zapatos. Lo primero que encontramos es la cocina. Vamos a encontrar el baño. Aquí estoy yo. Aquí está la sala, con un montón de cosas viejas. Este es el árbol de Navidad, patético. Y esta es la habitación. Son 2 camas, nosotros las pegamos, pero bueno. Salamanca es una ciudad pequeña, hay menos de 200,000 habitantes, pero lo que le falta de tamaño les sobra de encanto. Y es que Salamanca es una ciudad con una arquitectura muy variada, estilo romano, gótico, plateresco y barroco. La verdad es que después de caminar por 2 meses por todas sus calles, nunca dejé de sentirme admirada y sorprendida por todo el espectáculo visual que ofrece. Salamanca se considera la capital de la lengua española porque es allí donde se encuentra la primera universidad en nuestra lengua. Así es, la Universidad de Salamanca fue la primera en español y es la cuarta más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. De hecho, Antonio de Nebrija, quien escribió la primera gramática española, estudió en la Universidad de Salamanca. Y quiero que sepan que esta fue la primera gramática de una lengua romance y fue innovadora porque por primera vez había un código de reglas para una lengua vulgar como el castellano. Cuando se visita el centro histórico de la ciudad, hay una cosa que llama muchísimo la atención. Se trata de unas inscripciones rojas en las paredes de algunos edificios. Estas inscripciones se llaman vítores, palabra que viene del latín vivat, que significa viva, que es nuestra forma de decir ¡hooray! Y se hacían para celebrar la graduación de doctorado de los egresados. Los exámenes para obtener el título eran larguísimos, incluso podían durar un día entero, por lo que los estudiantes celebraban haberlo pasado, inmortalizando el nombre del egresado con una mezcla de sangre de toro y tierra en la pared externa de su casa. Si visitan esta ciudad y si van a la universidad, es una práctica clásica ir a la fachada principal y encontrar la rana que se encuentra prácticamente escondida entre toda la decoración de la puerta. Los estudiantes la visitan antes de los exámenes como un símbolo de buena suerte. También en la universidad encontrarán el cielo de Salamanca, que se trata de una obra maestra del arte renacentista. Es una pintura mural semicircular que representa un cielo estrellado con símbolos astronómicos y mitológicos y es uno de los elementos más destacados del patrimonio cultural de la ciudad. En Salamanca hay 2 catedrales, una nueva y otra vieja. La vieja se construyó por allá en el siglo XII y tiene una torre llamada la Torre del Gallo, que es una de las torres más reconocibles de toda la ciudad. La catedral nueva se construyó en los años 1500, dado que la ciudad crecía y la catedral vieja ya no era suficiente. Es una joya de estilo gótico que vale la pena visitar, especialmente su puerta principal, pues
debido a las remodelaciones, los artistas han querido dejar su huella y darle un toque de modernidad, por lo que si buscas muy bien, vas a encontrar un astronauta o un dragón comiendo helado. Uno de los edificios más destacados es la Casa de las Conchas. En la actualidad, en ese edificio está la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Otro lugar de interés es el Monasterio de San Esteban. Fue el primer edificio que visité en Salamanca y este está gestionado por los monjes dominicos. No solamente es un edificio impresionante, sino que la historia de los monjes dominicos es especialmente relevante al haber sido ellos quienes defendieron los derechos de los indígenas encontrados en el Nuevo Mundo. Y adicionalmente fueron ellos quienes fundaron la Universidad de Salamanca. Otros lugares de interés son el Museo de Lis, un museo dedicado al Art Deco con vitrales espectaculares, el Museo del Comercio, el Parque de la Judería y, por supuesto, la Plaza Mayor en el corazón de la ciudad, que es la más linda que vi en España. Y su iluminación nocturna la hace ver hermosísima. Salamanca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 por su riqueza histórica y artística. Y en mi corazón se ha ganado un lugar muy especial, ya que, como profesora de español, saber que ha sido el centro de estudios de mi idioma desde hace tanto tiempo es una emoción muy especial para mí. Adicionalmente, esta fue la ciudad en la que vi la nieve por primera vez y ese es un momento que jamás olvidaré. Lo que me recuerda que, si algún día van, no vayan en invierno, porque, como dicen los españoles, es una ciudad fría de cojones. 3 grados. Algo. Menos 3 grados. No, estamos a 0 ahorita. 0 grados. Menos 1. Tengo yo en mi celular. Si quieren saber cuáles son mis lugares recomendados para comer o visitar, les dejo mi link de Google Maps en la cajita de descripción. Y si quieren hacer ejercicios de comprensión de escucha sobre este video, vayan al link de la cajita y a practicar. Nos vemos en la próxima.